Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. CH15. Pieces Left Behind capítulo 15. Piezas dejadas atrás. Ginger miró fijamente su pergamino más tiempo del que creía que era necesario, y cuando finalmente logró apartar los ojos del dispositivo, todo lo que logró hacer fue girar la cabeza como si estuviera girando, mirando a su alrededor hacia el parque abierto en el que estaba solo, antes de que sus ojos volvieran a caer sobre su pergamino y todo el proceso se repitiera nuevamente. Ginger no sabía por qué esto lo asustaba tanto. Tacha eso. Ginger sabía exactamente lo que lo estaba asustando, y era lo mismo que lo aterrorizaba de Weiss antes de que la realidad lo golpeara en la cara con la verdad de que Weiss no estaba resentido con él por nada y, de hecho, estaba tan completamente feliz por su supervivencia que lloró en su pecho y hombro. Incluso después de abandonar a su familia y esconderse de sus miedos egoístas, ella todavía lo veía como familia. Como alguien a quien quería amar y conocer. Ginger realmente no entendió. Todavía no lo hacía, no del todo si era honesto, pero el hecho de que a otras personas en su vida no solo les gustaba, sino que incluso lo amaban, tanto como él, tomaría más de unos pocos días para hundirse realmente en su mente. Hermanos, había estado viviendo así desde que tenía 8 años, y solo ahora, cuando tenía casi 20 años, finalmente se dio cuenta de algo que debería haber sido tan obvio. Ahora, días después de compartir su pasado por primera vez con el equipo de sus hermanas, y después de sentarse unos días en la charla que tuvo con Lancer, Ginger se encontró en un nuevo y extraño espacio mental. Bien. Simplemente extraño, y nuevo. Era por eso que estaba en el parque en este momento. Ha estado dando más paseos por la ciudad, solo para tener un tiempo tranquilo a solas, no es que odiara que Zorra estuviera cerca más a menudo. Le gustaba creer que estaba empezando a acostumbrarse a su presencia, pensar. Incluso les pidió a sus servants que le dieran algo de privacidad en este momento para que pudiera concentrarse en sus pensamientos sin preocuparse de que estuvieran escuchando. Solo necesitaba algo de espacio. Para finalmente, por primera vez, mirar hacia atrás. Todos caminan por un camino durante su vida, y si miran detrás de ellos, ven lo que han dejado atrás. Lo que han aprobado. Lo que han perdido. Ginger finalmente miró hacia atrás, después de haber tenido tanto miedo de hacerlo antes, y solo ahora se dio cuenta de cuánto había perdido. No solo lo que sucedió en Wonder y las personas que había perdido, sino más bien lo que perdió después de ese evento. Debido a su propio miedo, Ginger se había perdido, a sí mismo. Y ahora finalmente era el momento de arreglar eso, y comenzó aquí. Con una sola llamada, si podía presionar el botón. No puede seguir posponiendo esto. Ginger finalmente murmuró. No huyas. Nunca más. Recordando su promesa a sí mismo, Ginger finalmente presionó el botón y, poco después, la llamada se conectó. ¿Jengibre? Taiyang respondió, y Ginger sintió una opresión en el pecho al escuchar su voz. ¿Qué pasa? No es frecuente que llames. Hola Tai. Solo, quería hablar. Ginger admitió, lamiéndose los labios nerviosamente mientras se encorvaba hacia adelante en el banco en el que estaba. ¿Has hablado con Rubio Yan recientemente? No. De hecho, me estaba preocupando por eso, ya que últimamente no me han enviado ningún mensaje de texto o llamada. Pensé que solo estaban ocupados en Beacon. ¿Sabes lo que está pasando allí? Tal vez. Probablemente sea mi culpa. Ginger golpeó sus dedos contra su pierna. Les dije cosas. Sobre mi pasado en Atlas. Creo, tuvo un efecto negativo. Sobre todos nosotros. Hubo un pequeño jadeo al otro lado del pergamino, seguido de un segundo de silencio atónito, antes de que Tai volviera a encontrar su voz. ¿Tú, habló de eso? Preguntó en voz baja. Sí. Primera vez que lo he hecho. Fue un mal viaje. Ginger tragó saliva. Y creo que lastimé a Ruby, Jan y sus compañeros de equipo. Ginger luego hizo una pausa antes de morderse el dedo con ansiedad. Hablando de eso, solo hablé de lo que pasó porque, Weiss Schneer está en su equipo. Tú, Crow y Summer sabían sobre mi familia, ¿no? Entonces, vaya. La voz de Tai era tensa pero llena de comprensión. Entonces, verla de nuevo salió mal. Y no sé. De hecho, fue bueno al principio. Realmente bueno. Pero luego comencé a hablar y la lastimé, y a todos los demás también. Terminé arremetiendo contra ellos por lo mucho que todo esto, dolido por el momento en que terminé de compartir.
Estaba tan enojada y triste, y estaba dolida y atrapada en mi propia cabeza, y luego dije, Ginger se detuvo antes de suspirar. Pero creo que ahora me siento mejor. Yo, todavía no me he disculpado con ellos, pero últimamente he tenido tiempo para pensar en todo. Y. Quería contártelo. Lo que pasó en Atlas, quiero decir. ¿Y estás seguro? Tai preguntó lenta y suavemente. Ginger respiró hondo y apretado antes de exhalar lentamente. Sí. Sí, lo estoy. Así que Ginger comenzó a hablar de nuevo, más lento que la última vez, haciendo todo lo posible por no perderse en sus recuerdos nuevamente. Tai no lo detuvo, ni habló. Simplemente escuchó mientras Ginger explicaba su antigua vida y el dolor que le había marcado física y espiritualmente. Tomó más tiempo de lo que Ginger quería, pero al final, mientras Ginger todavía terminaba agarrando su costado, ahora ardiendo con un dolor punzante familiar, Ginger pudo secarse el sudor que empapaba su rostro con calma. Sintió algo una vez que terminó. Fue la misma sensación que tuvo cuando terminó de compartir su historia por primera vez. Ni una buena ni una mala sensación. Simplemente nuevo y diferente. Después de que terminó, Ginger encontró su boca cerrada, esperando que Tai hablara y dijera algo. Ginger no sabía lo que esperaba. Condena por su cobardía, quizás. Lástima por tener que pasar por eso cuando era niño. Vergüenza, incluso, por ser tan débil que Ginger no podía hablar de eso hasta ahora, e incluso entonces, lo hizo sentir como si lo estuvieran tallando de nuevo. Y fue duro, ¿no? No entendió nada de eso, ya que en cambio, la voz cansada y dolorida de Tai-Yan llegó a los oídos de Ginger. Una voz llena de dolor, tristeza, pena y, de alguna manera, comprensión. Simpatía. Empatía. Amar. Algo se agrietó dentro de Ginger, y encontró su mano sobre su rostro cuando comenzó a temblar, una humedad comenzó a cubrir sus ojos cuando su garganta comenzó a apretarse. Lo fue. La voz de Ginger se quebró. Realmente lo fue. Me dolió mucho. Todavía duele. No creo que deje de doler. Ginger luego tensó su expresión cuando algo brilló detrás de sus ojos húmedos. Pero no puedo dejar que eso me detenga más. He decidido, que tengo que seguir adelante. Ya no tendré miedo de vivir. Así que, no puedo seguir apartando la mirada de eso, o de lo contrario seguiré lastimándome a mí mismo y a las personas que me rodean. Yo, todavía no he llegado a ese punto, y todavía necesito disculparme con las chicas, pero, quería contártelo primero antes que nada ya que, simplemente se sintió bien. Gracias por decírmelo. Sé que debe haber sido difícil para ti hacerlo. Dijo Tai. Lo que eliges hacer ahora no es fácil, y podría hacer que el dolor duela más, pero creo que valdrá la pena. Y creo que puedes hacerlo. Eres más fuerte de lo que crees. Y sobre esas chicas, estoy seguro de que lo entenderán cuando vuelvas a hablar con ellas al respecto. Sí. Son buenas personas y realmente comprensivas. Probablemente no debería haber descargado todo mi equipaje sobre ellos, así que planeo hablar con ellos y disculparme pronto, pero, estoy un poco contento de cómo resultaron las cosas. ¿Es eso raro? Es natural sentirse más ligero después de compartir su dolor con otras personas que le importan. No creo que sea extraño en absoluto. Es así. Ginger tarareó antes de darse cuenta de que estaba sonriendo. Supongo que eso tiene sentido. Ginger luego asintió. Supongo que debería hacerlo entonces. Tengo que planear cómo hablar con ellos sobre todo esto, y también tengo un montón de otras cosas con las que tengo que lidiar. Si alguna vez necesitas hablar de ello, siempre puedes llamarme y hablar conmigo al respecto. Siempre estoy disponible. Tai ofreció. Gracias. Realmente lo aprecio. Ginger sonrió antes de hacer una pausa, un pensamiento le vino a la mente. Oye, y Ginger sintió que las palabras se le atascaban en la garganta, la ansiedad, la vergüenza y el miedo obstruían sus cuerdas vocales, pero Ginger siguió adelante, escupiendo las palabras que necesitaba, compartir. Te amo, papá. Hablaré contigo más tarde. Hay un ruido repentino, aturdido, casi pequeño, que chirría desde el pergamino, y es seguido por una pausa. Entonces, yo también te amo, hijo, responde Tai, su voz se quiebra ligeramente cuando las palabras salen de su garganta apretada. La llamada terminó, y Ginger sintió que su cuerpo temblaba antes de poner su cabeza entre sus manos, y solo entonces dejó que las lágrimas comenzaran a caer. Soy tan idiota, murmuró Ginger mientras contenía los sollozos. ¿Por qué lo creyó?
Que incluso después de una década de vivir con ellos, una década de ser llamado hermano e hijo, ¿por qué Ginger se aferró tan fuertemente a la creencia de que no había pertenecido a los Rose Xiaolongs? Que no había sido amado como un verdadero hermano. Como un verdadero hijo. ¿Por qué pensó que estaba traicionando a los Graham si alguna vez sintió que los Rose Xiaolong también eran su familia y que su hogar también era suyo? ¿Cuán verdaderamente tonto y ciego había sido? Y ahora su corazón dolía más que nunca cuando Ginger descubrió que su mirada se elevaba hacia el cielo, las lágrimas caían por sus mejillas cuando se dio cuenta. Lamento no haberte dicho nunca cuánto te amaba también, mamá. Lo siento, que nunca hablamos de muchas cosas que debería haberte dicho. Ginger susurró mientras pensaba en su segunda madre, de ojos plateados, que le había otorgado esta segunda oportunidad en la vida. Y en su lugar apartado en el parque, Ginger dejó caer sus lágrimas mientras contenía sollozos desgarradores, sus remordimientos quemaban sus ojos, pero también alimentando un nuevo sentido de determinación para no volver a arrepentirse de nada. Todos caminan por un camino durante su vida, y si miran detrás de ellos, ven lo que han dejado atrás. Lo que han aprobado. Lo que han perdido. Y Ginger había perdido mucho. Es solo después de finalmente mirar hacia atrás que se da cuenta exactamente de lo que hizo cuando decidió hace tantos años dejar de intentarlo. Dejar de avanzar en este camino. En ese entonces, su mente infantil había creído que ya no se lastimaría si dejaba de intentarlo y dejaba de perseguir algo más grande de lo que ya era o ya tenía. No es fallar si no lo intentas. Pero no podría haber estado más equivocado. Si no lo intentas en absoluto, todo lo que estás haciendo es fallar. Todo lo que estás haciendo es estancarte. Mirando hacia atrás, lo que Ginger se dio cuenta fue que, si bien técnicamente no había perdido nada nuevamente, como lo había hecho en Wonder, aún se las arregló para perder al permanecer arraigado en un lugar. Cosas que se suponía que debía aprender, cosas que había aprendido, oportunidades que se perdieron porque se negó a aprovecharlas, Ginger no había perdido nada más que a sí mismo. Ahora se encontraba reflexionando sobre esas cosas mientras caminaba por la acera, solo con sus pensamientos. ¿Quién era exactamente Ginger Graham? El hombre mismo no pudo responder. Si una persona al azar le hiciera esa pregunta a alguien que lo conociera, ¿con qué responderían las personas que conocieron a Ginger? ¿Realmente eres una persona amable, Ginger? Las palabras de Zorra resonaron en su mente como una posible respuesta, pero Ginger la descartó. No era cierto. No podía aceptar que lo fuera. ¿Bondad? ¿Cuándo ha sido amable Ginger? Si Zorra creyera que fue amable porque le dio esa gran suma de dinero para ayudarla con los problemas de su familia, Ginger tendría que estar en desacuerdo con que sus acciones fueran bondad. No lo hizo para ser amable. Ni siquiera lo hizo porque era lo correcto. Lo hizo para sentirse mejor. ¿Cómo podría ser amable ese deseo egoísta? Ginger tenía que averiguar exactamente quién era. Quería desesperadamente saber la respuesta, pero muchas partes de sí mismo se habían quedado atrás con su inacción, su incapacidad para vivir su propia vida hasta este momento. ¿Cuáles eran sus pasatiempos? ¿Qué cosas disfrutaba? ¿Qué no disfrutaba? ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Cuáles eran sus aspiraciones? ¿Sus miedos? ¿Sus esperanzas? ¿Sus sueños? ¿Qué tipo de persona era? ¿A dónde iba ahora en su camino? ¿Qué ha dejado atrás? ¿Qué dejará atrás? Piezas tan importantes que conforman quién es una persona, y nunca se llenaron para Ginger porque tenía demasiado miedo de agarrarlos. Ginger no sabía las respuestas a ninguna de esas preguntas, pero esperaba, ahora que no estaba parado en su lugar, que tal vez podría encontrarlas. Había estado atrapado en un lugar durante tanto tiempo, temeroso de moverse incluso una pulgada, y retrocedió varios pasos para evitar ese terrible miedo. Se quedó atascado mientras todos a su alrededor corrían hacia su futuro, trabajando hacia sus propios objetivos y definiendo el tipo de personas que querían ser. Ginger se había quedado atrás debido a sus propias acciones, pero ahora, finalmente comenzaría a perseguirlos. Él también caminaría por su propio camino. Solo tenía que averiguar en qué tipo de camino estaba. En qué tipo de camino quería estar. Es más fácil decirlo que hacerlo. Ginger tarareó. Ni siquiera sé por dónde empezar. Parecía que Ginger se dio cuenta de que aún no había crecido por completo y ahora tenía que hacerlo, pero ¿cómo se crece? ¿Cómo descubrió la gente quiénes eran y qué querían ser? ¿Quiénes querían ser? Parecían preguntas tan simples. Entonces, ¿por qué se sentían como obstáculos nuevos e imposibles de superar? ¿Por qué se sentían más insuperables que ser el maldito Fan Hunter?
El cazador de colmillos, ¿era eso parte de quién era Ginger? ¿Una pieza real? Ginger solo se puso el título como una forma de ocultar su participación en su vigilantismo nocturno, y lo asumió de nuevo una vez que encontró la determinación, la verdadera determinación, para proteger su hogar, incluso si eso significaba luchar. Pero, ¿era el cazador de colmillos una verdadera parte de él? ¿Fue algo más que algo que hizo Ginger porque lo necesitaba para proteger su hogar? ¿Era esto algo que Ginger habría hecho independientemente de si no había estado tan destrozado que se asustó de todo? ¿Era el cazador de colmillos realmente Ginger? ¿Era esta su aspiración? ¿Era su librería? Ginger había querido tener una librería desde que comenzó a trabajar para Old Man Cale. Estar rodeado de libros, algo tan abiertamente familiar para él, había sido a la vez tranquilizador y tranquilizador. Antes, incluso podría haber descrito estar en su tienda como cuando se sentía más como él mismo, pero ahora ni siquiera sabía quién era él mismo. ¿Era real ese deseo, nacido de aspiraciones y metas reales que Ginger realmente había querido con todo su corazón, o eran solo el resultado de sus miedos que lo retenían? Todo lo que creía saber sobre sí mismo había sido puesto en duda, y Ginger estaba decidida a descubrir todas las respuestas. Incluso si le llevara una eternidad, los descubriría, uno a la vez si tuviera que hacerlo. ¿Pero por dónde empiezo? No sé nada de esto. Ginger frunció el ceño antes de dejar escapar un profundo suspiro. No sé nada sobre Ginger Graham. Quizás la forma más sencilla de comenzar fue la más fácil y obvia. La navaja de Occam y todo eso. Por eso el primer lugar al que se dirigió fue un almacén de polvo, uno que todavía tenía su suministro de polvo. Ya había pensado que si iba a hacer las cosas del cazador de colmillos más en serio esta vez, debería estar mucho mejor preparado de lo que había estado, y con Zorra ofreciéndose no solo a ayudarlo a fortalecerse sino también a desbloquear su aura pronto, el polvo parecía ser el siguiente paso para ayudar a prepararse. Tener aura y polvo en combate le abriría muchas más opciones en una pelea, incluso si no estaba exactamente seguro de cómo lo haría. Quizás incluso compensarían cómo las cartas no le otorgaron toda la fuerza de su Servant. Uno solo podía esperar. Así que conseguir un poco de polvo que pudiera probar fue una de sus razones para ir allí, pero también fue una forma de reconectarse con parte de su pasado. Para reconectarse con la historia de Graham con el polvo y, en cierto modo, con los Schneers. Quizás dejar que el polvo vuelva a su vida de una manera más oficial lo ayudaría a superar su resentimiento hacia sus parientes lejanos. Y tenía resentimiento, aunque fuera pequeño. Sintió que hervía cuando compartió su historia con las chicas, y ese resentimiento mezclado con su miedo fue la razón por la que se había separado de los Schneers en primer lugar. Este fue un trampolín no solo para mejorarse a sí mismo, sino también para reparar una conexión entre él y Weiss después de que se disculpara con ella nuevamente. Mientras continuaba caminando hacia su destino, Ginger miró a su alrededor y se detuvo cuando vio algo que le llamó la atención. No estaba seguro de por qué, pero algo había captado su atención y su cerebro comenzó a agitarse nuevamente. Estaba ahí para tomar polvo, pero seguramente nadie lo criticaría si también fuera un poco frívolo, ¿verdad? ¿Así que tienes el polvo que querías? Sí. Uno de cada elemento y de diferentes tipos de polvo. Espero averiguar qué forma de polvo sería mejor para mí, ya que no uso armas tradicionales. Ginger asintió mientras sacaba su bolsa de polvo con una pequeña sonrisa. Bien. Bien. Zorra asintió antes de entrecerrar los ojos e hizo un gesto frente a ella. Entonces, ¿qué pasa con este pedazo de basura tuya? Oh, esto. Preguntó Ginger. Es una casa para reparar. De hecho, eso fue ser generoso con la compra adicional de Ginger. El auto estaba totalmente jodido, a falta de mejores palabras. Estaba oxidado hasta el infierno y de regreso, y faltaban varias piezas, estaban rotas o colgaban de cables delgados y deshilachados. Incluso los asientos dentro del vehículo no se habían librado de ese destino, ya que el automóvil no tenía techo, con el cuero ahora moldeado y rasgado y las alfombras oliendo a cenizas y desechos. Todo en este auto era un desastre, y Ginger no pudo evitar sentir cierta afinidad con él. Por favor, dime que no pagaste demasiado por esto, amigo. Zorra le dio una mirada suplicante. No. No fue tan malo, y todavía tengo un gravamen de sobra, ya sabes. Ginger se encogió de hombros ante la preocupación mientras miraba el auto maltrecho y magullado. Esto ni siquiera hizo mella en mi cuenta. ¿Pero por qué? ¿No tienes ya un auto? Preguntó Zorra mientras se inclinaba hacia adelante, examinando el daño ella misma con una mezcla de lástima y disgusto. Sí, pero, no sé cómo describirlo.
Ginger comenzó con una mirada contemplativa. Mi hermana, Jan y mi papá tienen sus propias motocicletas, e incluso las modificaron y las mantienen ellos mismos. Y Ruby hizo su propia arma prácticamente desde cero, y esa cosa es una de las armas tecnológicamente más complejas que he visto. Mis hermanas tienen esos como algunos de sus pasatiempos, y supongo, quería hacer algo similar, pero no exactamente lo mismo. ¿Así que compraste un auto como este? Sí. Quiero decir, parecía que podría ser divertido. Ginger dijo en voz baja. Nunca había hecho algo así antes. Nunca he experimentado ni me he esforzado. Quiero cambiar eso, incluso en mi vida cotidiana. Entonces, incluso si la tarea de restaurar esto a algo decente puede ser difícil, incluso frustrante, a una parte de mí no le importa. Puede que se necesite mucho tiempo y dinero para hacer algo con ello, pero, no puedo evitar sentirme un poco emocionado. Incluso si tengo que investigar un montón para averiguar qué tengo que hacer para arreglar esto. Se rió. Establecer una meta para mí y completarla, eso no es algo natural para mí. Nunca lo he hecho, así que quiero ver esto hasta el final, incluso si es algo que me pongo a mí mismo. Puede que termine odiándolo, pero al menos entonces habré aprendido algo. Zorra dejó escapar un pequeño resoplido antes de poner una mano en su cadera y devolverle una sonrisa alegre. Si eso es lo que has decidido, no puedo detenerte. Sí, bueno, será algo que pueda hacer durante mi tiempo libre. Todavía tengo que administrar la tienda, además tengo que averiguar qué voy a hacer con este polvo antes que nada. Ginger señaló. ¿No confías en mí para manejar el escaparate por mi cuenta mientras estás con tus juguetes? Pensé que ahora confiabas en mí, Ginger. Estoy herido, profunda y verdaderamente. Exclamó Zorra mientras hacía gestos exagerados de ofensa fingida, en realidad haciendo reír a Ginger. No, no puedo, en realidad. Pasarías demasiado tiempo grandilocuente para llamar a alguien. Ginger puso los ojos en blanco. La presentación es el aspecto más importante de cualquier profesión. No estoy tan seguro de eso. Era extrañamente reconfortante, lo que se había formado entre los dos. Ginger aún no sabía qué era o cómo debería llamarlo, ya fuera amistad o asociación u otra cosa, pero era agradable, incluso si ocasionalmente todavía tenía escalofríos cuando miraba las orejas o la cola de Zorra durante demasiado tiempo. Puedes seguir adelante y trabajar en tu polvo. Es mi turno de preparar la cena, así que prepárate para que tus papilas gustativas vuelen cuando pruebes la receta de chalupa de mi mamá. Zorra declaró con confianza mientras volvían a entrar en el apartamento. Lo espero con gran anticipación, le dijo Ginger. Venga, sí. Los dos también vivían juntos ahora. Sucedió el día después de la batalla en la guerra. Ginger descubrió que Zorra se estaba quedando en un apartamento pequeño y barato en las afueras de la ciudad porque estaba tratando de ahorrar el dinero que ganaba para enviar la mayor parte a su familia. Así que todo este tiempo ha sido el diablo gato, ha estado viviendo una vida bastante modesta, aunque eso es un eufemismo. Era más frugal que modesto. Así que Ginger pensó que también podría ofrecerle que se quedara en su casa, ya que tenía la habitación y podía pagarla, pero honestamente, era principalmente porque estaba harto de sentirse solo en su gran apartamento encima de su tienda. Zorra dudó al principio, con la historia de Ginger con Faundus, pero finalmente logró que cediera. Ahora el apartamento casi vacío de Ginger se sentía más lleno, y ahora que Zorra había enviado suficiente dinero a su familia y podía permitirse no ser lo más frugal posible, también se había encargado de decorar el lugar, aportando más color. Era nuevo, diferente e incluso un poco extraño, pero Ginger se sintió contento de todos modos. Cuando Zorra entró en la cocina para comenzar a preparar su comida, Ginger entró en su habitación y se sentó en su escritorio mientras examinaba el polvo que había comprado. Había comprado todas las variedades disponibles en la tienda. Uno de cada tipo. Fuego, viento, rayos, agua, hielo, roca, gravedad e incluso planta. No podía conseguir polvo de combustión, ya que se usaba principalmente para vehículos, y conseguir algo que fuera puro era increíblemente difícil para cualquiera, y no podía conseguir polvo ligero y duro, ya que esa es una rara especialidad de Atlas. No es que sintiera que lo necesitaba, ya que los 8 elementos de polvo que tenía probablemente iban a ser suficientes. De hecho, 8 probablemente era demasiado. Ginger solo obtuvo uno de cada elemento porque pensó que debería probar cada uno para ver cuál funcionaba mejor con él, pero no tenía idea de cómo hacerlo. No era como si usara un arma y pudiera usar cada tipo de polvo en las balas, como lo hizo Ruby. Usó cartas mágicas que se convirtieron en armas de héroes legendarios.
Tampoco podía poner polvo en ellos o cubrir las armas o las cartas con esas cosas. Entonces, ¿qué podría hacer Ginger que pudiera ayudarlo en la batalla sin ser intrusivo? Ginger levantó el cristal de polvo de fuego que tenía y lo giró en su mano, examinando qué tan perfectamente cortado estaba. Quizás podría usar los cristales tal como están. Eso le permitiría aprovechar el poder del polvo de manera más efectiva, ya que mantendría la pureza en los cristales. Sin embargo, tener que sostenerlo en su mano se interpondría en el camino la mayoría de las veces. Ya tiene que alcanzar y agarrar cada carta que necesita en la batalla. Tener que buscar tanto las cartas como el polvo podría complicar las cosas y ralentizarlo en una pelea. Sin mencionar lo que sucede cuando usa dos armas o una de dos manos. La carta de Lancer le da a Ginger un escudo y una lanza, lo que dificultaría el uso del polvo que cuando usa el hacha de Berserker. Y Archer presumiblemente le hará una reverencia, ¿verdad? Eso le quitaría ambas manos. ¿Cómo usaría el polvo de cristal entonces? Ginger luego tomó su frasco de polvo de viento y lo agitó suavemente. Podría experimentar recubriendo las cartas y sus armas con el polvo, pero si desaparece cada vez que se incluyen las cartas o cuando las armas vuelven a convertirse en cartas, eso finalmente podría comenzar a darle problemas de dinero a Ginger. Incluso entonces, no estaba seguro de que funcionaría. ¿Cómo reaccionaría el polvo con la magia, o más bien, con la hechicería? Ginger quería jugar con él y arriesgarse a causar una explosión. Quizás si no encuentra otra forma más eficiente de usar el polvo. Ginger luego tomó un frasco de polvo de hielo líquido y lo miró fijamente antes de sacudir la cabeza y dejarlo. Al igual que el polvo líquido probablemente tampoco era la mejor solución, a menos que no hubiera otra forma de que Ginger utilizara la sustancia. Liquid probablemente sería más un desastre y una molestia para tratar de usar para cubrir sus armas, también. Sin embargo, Ginger no quería descartar por completo los cristales, el polvo o el polvo líquido. Los había comprado no solo para ver cuál funcionaría mejor con sus armas, sino también para tratar de utilizarlos de diferentes maneras que no fueran con sus armas principales. Torchwick había usado un cristal de fuego como bomba cuando le disparó una bengala, después de todo. Quizás Ginger podría hacer algo similar. ¿Bombas de polvo con cristales, polvo líquido? Tendría que experimentar un poco más durante el entrenamiento. Y tendría que experimentar con el polvo, sin importar cuánto crea Zorra que realmente no lo necesita. Todavía no has explicado tus armas y habilidades, pero aparte del aura, ¿realmente necesitas algo más? El polvo es bastante caro y hay que reponerlo. ¿Realmente necesitas algo con esas armas locas que tienes? Bueno, en realidad no era una cuestión de necesitar más potencia de fuego. Si eso fuera todo a considerar, podría usar la carta Berserker sin ningún problema. Pero el poder puro o las ventajas de estadísticas no lo ayudarán en todas las situaciones. Sus peleas con Adam e incluso Jan le enseñaron eso. En algunas peleas, sería prudente mantenerse a distancia en lugar de arriesgarse a acercarse. Sin embargo, Ginger no tenía ninguna opción real a distancia. Solo tenía acceso al hacha de Berserker, los puños de Assassin y la lanza y el escudo de Lancer. Claro, lo ha hecho decentemente bien lanzando las armas, pero no son las mejores para luchar a distancia, y también pueden ser superadas fácilmente. Necesitaba algo mejor y más consistente desde lejos, y hasta que pudiera tener a Archer y tal vez incluso a Caster de su lado, tendría que conformarse con el polvo. Incluso si ya tuviera esas opciones a distancia disponibles, aún querría incorporar algo de polvo en su kit. De esa manera, podría decir que ahora finalmente lleva el legado y la historia de los Graham con él nuevamente, y que no se estaba alejando de él como lo había hecho. Sintió que tenía que hacerlo, aunque solo fuera por una sensación de cierre y finalidad. Pero, ¿cómo lo haría si los cristales, el polvo y el polvo líquido no parecieran funcionar? Fue entonces cuando un recuerdo volvió a la mente de Ginger. La noche en que luchó por primera vez contra Torchwick con Ruby. La noche en que se encontraron con Glinda Godwitch. La noche en que la misteriosa mujer ayudó a Roman a escapar. Una mujer que usaba extraños poderes que se activaban, ahora que lo pensaba, cuando su ropa brillaba. Específicamente, el brillo provenía de ciertas partes de su vestido que parecían estar forradas con polvo, Ginger murmuró mientras sus ojos se abrían como platos. ¿Tejido de polvo? ¿Estaba usando un método tan arcaico? Había leído sobre formas inusuales en que la gente había aprovechado el polvo de los libros en Wonder.
El estudio de su padre estaba lleno de libros sobre la sustancia y su uso, y Ginger, que no tenía nada más que hacer antes de que llegara Rey, pasó la mayor parte de su tiempo familiarizándose con el contenido de los libros. Se describieron numerosos métodos de uso del polvo que ya no se utilizan por varias razones, ya sea que los métodos se hayan perdido en el tiempo, sean demasiado ineficientes en comparación con los métodos modernos o simplemente demasiado peligrosos. Los dos que llamaron la atención de Ginger en ese entonces fueron la infusión de polvo y el tejido de polvo. La infusión de polvo era el proceso de inyectar polvo directamente en el cuerpo de una persona y aprovechar su poder con el cuerpo como conducto, pero con lo peligroso que era, Ginger no ha oído hablar de muchas personas que todavía usan ese método. Los que lo hacen a menudo pierden partes del cuerpo en el polvo y terminan muertos o en estado crítico. Se necesitaría un tipo muy específico de persona para hacer uso de él. Tal vez Ginger podría con la carta Berserker, pero no se arriesgaría por una corazonada. No, el método que le interesaba mucho más era tejer polvo en la ropa. Muchos tipos de tejido de polvo se han perdido en la historia, pero los tipos que todavía existen en la era moderna no son prácticos. El tiempo que lleva tejer cuidadosamente polvo de cristal o polvo en cualquier prenda de vestir ya lleva mucho tiempo, pero luego mezcle ese largo proceso con el hecho de que el polvo agota su poder cada vez que se usa, lo que requiere que el polvo tejido se reemplace constantemente, y el método se descartó en favor de un método más simple, formas más prácticas, como balas de polvo. Pero para Ginger, el tejido resolvió muchos de los problemas que causarían los métodos modernos típicos de aprovechar el polvo. No necesitaría retener el polvo ni perder el tiempo sacándolo o guardándolo si estuviera tejido en su impermeable, por ejemplo. Si se hace correctamente, también le permitiría usar fácilmente el polvo con sus armas, tal vez. No tendría que preocuparse por tratar de cubrir sus cartas o armas con el material si pudiera ponerlo en su ropa y usar el polvo con lo que tuviera en sus manos en ese momento. Por supuesto, todavía tenía problemas. El tejido seguiría teniendo los mismos problemas que tenía en el pasado. Su implementación requería mucho tiempo y era poco práctico cuando se necesitaba reemplazar el polvo. Además de eso, Ginger conocía los peligros de tener polvo tan cerca de la piel de una persona. Era por eso que infundir polvo era tan peligroso. El polvo era venenoso para las personas, después de todo, en grandes cantidades incontroladas. El riesgo de que su piel absorba el polvo si el tejido se hace descuidadamente, dependería de la cantidad de polvo que se teja y de dónde se encuentre en su cuerpo, pero podría resultar peligroso. Sin embargo, si se hace correctamente y con cuidado, las bendiciones podrían superar a las desventajas. Todo depende de cómo lo haga. También depende de si el tejido de polvo funcionará con mi estilo de lucha. Si no puedo usar el polvo de mi abrigo con mis armas y habilidades mientras estoy luchando, todo es un punto discutible independientemente. Ginger tarareó con el ceño fruncido. Pero si funciona, podía haber varias posibilidades. Podría fortalecer el noble fantasma de Berserker con polvo de rayo para aumentar aún más el poder, tal vez incluso igualando su fuerza original. Podía mezclar diferentes tipos de polvo al lanzar puñales de asesino para obtener diferentes efectos. Usar algo como la gravedad o el polvo de roca con el escudo de Lancer podría aumentar la durabilidad y la fuerza para una mejor defensa, o agregar más potencia de fuego a la forma con polvo de fuego. De repente, Ginger se encontró lleno de ideas, así como del conocimiento de que tendría que encontrar todo lo que pudiera sobre el tejido de polvo si esto era realmente lo que iba a hacer. Lo escribió como recordatorio, y una vez que lo hizo, se detuvo y miró sus manos enguantadas. También podría usar sus guantes para tejer, pero eso significaría un contacto más cercano con la piel. Sin embargo, tejer no era lo principal en su mente mientras miraba su mano. Nunca se fueron, incluso después de que me di por vencido, murmuró Ginger mientras se quitaba el guante derecho, revelando los trazos rojos que mantenía ocultos debajo. No solo eso, mirando el dorso de su mano, Ginger se encontró con la vista de sus sellos de mando, pero ahora eran diferentes de lo que habían sido. Ahora hay más de 3 derrames cerebrales. Ginger entrecerró los ojos ante las marcas mágicas. Antes, los trazos habían representado parte de su emblema personal, que era un bolígrafo, pero ahora había más trazos, 5 en total. No se había dado cuenta antes, pero parece estar ligado a cada vez que accede a una nueva tarjeta de sirviente, ya que el primer tercio se obtuvo después de hacer contacto con Berserker, lo que significaría que el cuarto tiene que ser de Assassin y el quinto de Lancer.
Ginger pensaba que los amos solo obtenían 3 sellos, pero como no era un verdadero maestro y técnicamente tenía varios sirvientes en cierto modo, tal vez eso significaba que obtenía 3 por sirviente. ¿Significaría eso que cuando obtenga acceso a las 7 cartas, tendrá 9 sellos de comando? ¿Qué haría con 9? ¿Los necesitaría a todos? Probablemente no debería quejarse. Tener más era mejor que tener menos, y quién sabe. Todavía no ha usado uno, pero probablemente serán útiles en caso de apuro. En realidad, en retrospectiva, tal vez debería haber usado uno contra Adam, pero estaba demasiado metido en su propia cabeza para siquiera comenzar a pensar lo suficientemente bien para eso. Aparte de eso, los 2 trazos adicionales han cambiado ligeramente el diseño del sello de comando, y ahora se parece menos a un bolígrafo. Ahora, en lugar de parecerse al emblema de Ginger, parece que está tratando de ser otra cosa, pero Ginger no podía decirlo ya que probablemente estaba incompleto. Vamos, Ginger. Mientras aún esté fresco y caliente. Ginger dejó escapar una risa aireada mientras se volvía a poner el guante. Podría pensar en esto más tarde, en algún momento después de la cena. Ginger no pudo evitar preguntarse cuándo debería contarle a Zorra sobre sus cartas y la rareza que las rodea. No estaba seguro de si debía decírselo, pero de nuevo, podía dejar esos pensamientos para más tarde. En cambio, Ginger se centró en disfrutar de la cena con Zorra, comiendo mientras hablaban de las cosas más mundanas, como vivir en Vale, hasta las travesuras que Ginger tuvo que soportar con respecto a sus hermanos y Zorra compartiendo historias similares. Se sentía casi normal. Oye. Zorra rompió el ensueño con un poco más de seriedad, su expresión mostraba indicios de preocupación. ¿Estás listo para mañana? Y no, pero todavía tengo que hacer esto, le dijo Ginger, ignorando la opresión que se apoderaba de su pecho. No importa cuán incómodo pudiera ser, tenía que dar el siguiente paso. Probablemente será más fácil de lo que cree, si su conversación con Tai fue una indicación. Sin embargo, decirse a sí mismo eso no ayudó a aliviar sus nervios. Gracias de nuevo. Por estar aquí para ayudar. Ginger le dijo al fauno, quien le devolvió la sonrisa mientras su cola se agitaba lentamente detrás de ella. ¿Para qué sirven los socios? Preguntó alegremente. Socios, Ginger repitió, gustándole lo bien que sonaba la palabra. El equipo rubino estaba exactamente seguro de lo que esperaban después de ser invitados por Ginger, pero probablemente no era así. Zorra, te lo dije 100 veces, no podemos almacenar estos cómics juntos. Son tipos de medios completamente diferentes. Ginger frunció el ceño mientras agitaba 2 libros hacia el fauno, quien se encogió de hombros en respuesta. Ambos tienen muchas imágenes y parecen cómics. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, son completamente diferentes. Debería ser obvio de un vistazo. Ginger argumentó. Mira. Estos de Minstrel son un estilo completamente diferente al de Vale. Incluso lo lees de derecha a izquierda en lugar de izquierda de derecha. No son exactamente lo mismo, y deben clasificarse en sus propias subsecciones, no entre sí. Espera, ¿en serio? ¿Es eso normal para las obras de Minstrel? Zorra parpadeó mientras examinaba el cómic nuevamente. Eso es bastante extraño. Como si fueras de los que hablan. He visto lo que lees. Ginger levantó una ceja hacia el gato antes de cruzarse de brazos con una sonrisa de suficiencia. Hombres lobo vampiro al amanecer, ¿verdad? Nunca te he pegado por gustarte, no. Parar. Multa. Estaré mejor, lo prometo. Las mejillas de Zorra se pusieron rojas como la cereza mientras intentaba desesperadamente callar a Ginger tapándole la boca, lo que solo lo hizo reír cuando se apartó del camino. El ambiente aquí era muy diferente de lo que había sido cuando se habían ido antes. Cuando Ginger finalmente giró la cabeza y los vio, su rostro se iluminó con una sonrisa mientras los saludaba. Oye. Ustedes lo lograron. Saludó con genuina alegría en su tono. Me alegro de que lo hayan logrado. Solo danos un segundo para terminar de abastecernos, y luego saldremos a la ciudad. ¿Cuándo se convirtió esto en una cosa? Jan no pudo evitar preguntar mientras observaba a Ginger y Zorra continuar su trabajo con una facilidad casi practicada mientras se movían por la tienda y entre ellos sin problemas. ¿No dijiste tú, amigo? ¿Solo se quedaba para ayudarte un poco? Sí, pero las cosas, cambiaron, supongo, Ginger soltó una risa tímida mientras se rascaba la mejilla. Tu hermano es realmente una persona increíble. Descubrió que mi familia y yo estábamos teniendo problemas y se ofreció a ayudar.
Después de eso, sentí que tenía que devolver el favor de cualquier manera que pudiera. Zorra le dijo a Jan con una sonrisa fácil. No hice mucho. No tienes que incriminarme como si hubiera hecho una acción magnífica. Ginger murmuró mientras se alejaba, avergonzado. Realmente es bastante débil para los cumplidos. Es muy lindo a veces. Zorra le susurró a la hermana mayor con una sonrisa felina. No te hagas ninguna idea, Jan refunfuñó, sus ojos lavanda adquirieron un tinte rojizo mientras hablaba. Oh, no te preocupes por mí. No planeo hacer nada de eso. El gato fauno respondió antes de que un destello burlón entrara en sus ojos. Por ahora. El cabello de Jan estaba casi ardiendo en ese momento, pero Ginger se había acercado detrás del fauno y le había cortado ligeramente la parte superior de la cabeza, sacando un grito de niña mientras él le dirigía una mirada de desaprobación. No vayas a irritarla. Sabes por qué está preocupada, así que no te metas con ella por eso. Ginger habló en un ligero tono de reproche. Vaya. ¿Qué te hace pensar que estoy bromeando? Zorra preguntó con una sonrisa. ¿Cuál fue una de las cosas que me dijiste que la gente te llamaba hace unos días? ¿Juguetón de dos tiempos? Preguntó Ginger con una mirada poco divertida. Y punto tomado, admitió Zorra, derrotada mientras se alejaba de la aún deslumbrante Jan, quien miró a Ginger una vez que el fauno se fue. Sé honesta, Jin, ¿necesitas ayuda para manejarla? Porque no me importa mostrarle la puerta si me necesitas. Jan ofreció. No es gran cosa. Tiene razón sobre cómo me ofrecía ayudarla. Y ella también ha sido de gran ayuda. Estoy muy agradecido. Respondió Ginger. Parece que lo estás haciendo mucho mejor, notó Ruby mientras se acercaba, un toque de energía nerviosa obvio con cada paso. Sí. Tuve mucho tiempo para pensar en las cosas. Ginger tarareó. Echó un vistazo a las otras dos chicas del equipo Ruby, ninguna de las cuales miraba a Ginger ni siquiera entre sí, sin decirle una palabra mientras sostenían sus cuerpos con una tensión que no había estado allí en la última visita. No debería habérselo dicho. Ginger estaba más segura de eso con solo mirarlos. Todo esto fue su culpa. Su horrible pasado todavía se cernía sobre todas las chicas, incluso sobre sus hermanas. Los había cargado con eso. Debería haberse quedado callado. Eso no quiere decir que no debería haber hablado de su pasado en absoluto. Eso probablemente iba a suceder tarde o temprano, y probablemente fue el primer paso para finalmente avanzar en su camino, reconociendo lo que sucedió al hablar de ello. Pero eso no significaba que hubiera elegido el momento adecuado para hacerlo. Realmente debería haberlo hecho de niño durante esas sesiones de terapia, como se suponía que debía hacerlo. En lugar de ignorar lo que sucedió y fingir que estaba mejorando, evitando que el pobre terapeuta hiciera algo para ayudarlo, y mirando hacia atrás, debe haber sabido que Ginger lo estaba fingiendo todo, pero sabía que no podía hacer nada para que él se abriera. Ginger realmente debería haber escuchado su consejo en ese entonces. Pero en cambio, volcó todo su trauma en niños más jóvenes que él. Todos los cuales ya tienen sus propios problemas con respecto a Beacon y sus propias vidas de una forma u otra. Así se hace, Ginger. Ahora tenía que arreglarlo. Para evitar que ocurra otra situación de guerra. Había causado suficientes problemas a estas chicas, y esperaba que llamarlas y hablar con ellas una a la vez ayudara a aliviar la carga que les había impuesto. Él y Zorra terminaron rápidamente su trabajo en la tienda antes de irse con las chicas. Mientras caminaban, Ginger se tomó el tiempo para asimilar realmente sus apariencias, o más bien, su lenguaje corporal. Los cuatro estaban mucho más tensos que antes, incluso sus hermanas. Todos parecían preocupados de alguna manera. Ruby parecía cansada y más sombría, a diferencia de su habitual yo alegre y enérgico que siempre se las arreglaba para alegrar el día de Ginger. La típica actitud alegre de Jan ahora fue reemplazada por algo vacilante, casi arrepentido, mientras su postura gritaba sobre lo nerviosa que estaba en realidad. El aire formal de Wei se había hecho añicos, su cabello previamente limpio y recogido ahora tenía una punzada de caos y discordancia mientras luchaba contra una mirada estancada en su rostro todo el tiempo. Y Blake, pobre niña, parecía completamente desesperada. Parecía agotada, como si no hubiera dormido en los últimos días. Parecía que tenía muchas cosas en mente, y parecía estar comiéndola viva por dentro. Claramente, no había terminado de pensar en el colmillo blanco. Los dos eran demasiado similares en algunos aspectos, ¿no? Ginger no pudo evitar pensar eso mientras se alejaba del fauno escondido. Ginger dejó escapar un suspiro suave y silencioso.
Cuando se tomaron un descanso de caminar por la ciudad en una de las plazas de Vale, Ginger se dirigió a donde estaban sus hermanas. Se aseguró de que Zorra, bendita sea su corazón y aguantando todas las solicitudes de Ginger, estuviera ocupada asegurándose de que Weiss y Blake no los interrumpieran durante su conversación sincera, pero también para evitar que se arrancaran la cabeza el uno al otro. Ginger no sabía lo que estaba pasando con el equipo Ruby, pero podía imaginar que una parte del problema podría ser la herencia de tormento de Weiss y el pasado de Blake con el colmillo blanco mezclándose mal con el momento de todo. No importa cómo terminaran las cosas en la guerra, las cosas probablemente no volverían a la normalidad por un tiempo. Con suerte, después de que hable con ellos, tal vez esa normalidad vuelva antes. Puede que no sea lo mismo normal que antes, pero tal vez podría ser mejor. Ginger solo podía esperar. Pero primero, tenía un deber con sus hermanas. Ginger sintió que su pecho se apretaba con pesar al ver a sus hermanas con expresiones apagadas mientras estaban sentadas en el borde de la fuente de la plaza. Ninguna de las dos hablaba mientras ambas miraban hacia otro lado, demasiado ocupadas pensando profundamente en algo. Ginger podía imaginarlo, y esperaba estar equivocado, aunque sabía que probablemente no lo estaba. Entonces, no queriendo perder más tiempo, Ginger se dejó caer entre los dos, sorprendiéndolos a ambos mientras miraba hacia el cielo. Lo siento. Esas fueron las primeras palabras que salieron de su boca. Lo siento, repitió Ruby, un poco confundida. Por agobiarte. Sé que no debería haber descargado todo mi equipaje sobre ustedes. No debería haberte molestado así, admitió Ginger. ¿Hablas en serio? Jan se quedó boquiabierta antes de fruncir el ceño, profundamente molesta por las palabras de su hermano. No te disculpes por eso. No hiciste nada malo, y tampoco nos agobiaste ni nos molestaste. Ginger le dio a la rubia una mirada poco divertida antes de negar con la cabeza. Jan, Blake vino a mí después de que ella se escapó y me contó algunas cosas. Aparentemente, quería disculparse. Ginger le dijo, haciendo que la niña se congelara cuando algo quedó atrapado en su garganta. Estoy bastante seguro de que, incluso si no fui el único factor, todavía jugué un papel en casi destrozar a tu equipo. Pero, Ruby trató de decir algo, pero Ginger volvió a negar con la cabeza. Yo soy el adulto aquí, y todos ustedes todavía son niños, estudiantes que todavía están tratando de descubrir quién quieren ser. Fue un error de mi parte verter literalmente todos mis propios problemas sobre ti sin pensar en las consecuencias. Debería haberlo hecho antes con un profesional, y entonces podría habértelo contado todo de una manera mucho mejor. No diré que todo fue culpa mía, pero tuve la culpa. Por favor, no intentes defenderme con esto. Eso detuvo las palabras antes de que pudieran escapar de los labios de Ruby. En cambio, parecía sorprendida, confundida, pero su preocupación ahora había desaparecido a favor de más confusión, o tal vez curiosidad por el tono tranquilo de Ginger. Ginger no lo notó, ni notó la expresión similar de Jan. Jan comenzó, deteniéndose rápidamente mientras pensaba en cómo debería redactar su próxima declaración. ¿Estás bien, Jin? Pareces diferente. He estado pensando en cosas. Eso es todo. Ginger tarareó. Me he visto obligado a darme cuenta de ciertas cosas y he tenido que enfrentarme a otras. Al hacerlo, he decidido que quiero cambiar. Que necesito cambiar de ciertas maneras. Ginger luego dejó escapar un ruido tímido mientras se frotaba la nuca. De hecho, también le conté a papá sobre Wonder recientemente. Me ayudó a despejar un poco más la cabeza. Me ayudó a darme cuenta de la clase de idiota que he sido todo este tiempo. ¿Papá? Jan parpadeó. ¿Cómo debería llamarlo? Ginger sonrió suavemente. Hablando de eso, en realidad he sido un hermano terrible, ¿no? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Exclamó Ruby. Se supone que soy un hermano mayor para los dos, pero no he hecho un buen trabajo siendo un hermano mayor. Ginger trató de ocultar su sonrisa autocrítica mientras se pasaba una mano por el cabello castaño cobrizo. Tuve una hermana mayor antes, así que sé cómo se supone que debe actuar un hermano mayor. Se supone que deben protegerte, apoyarte y estar siempre ahí para ti. No he hecho nada de eso por ninguno de ustedes. No he sido un hermano adecuado, pero eso cambia ahora. Ginger luego envolvió sus brazos alrededor de Jan y Ruby y los acercó para un fuerte abrazo. Ambas chicas dejaron escapar ruidos de sorpresa al ser atraídas hacia él. Los amo a los dos. Mucho. Les dijo en un susurro. Y les prometo a los dos que seré un mejor hermano, a partir de ahora. Me convertiré en alguien a quien puedas llamar con orgullo hermano.
Ginger siguió abrazándolos, después de haber dicho su parte. Luego, Ruby sollozó antes de golpear ligeramente un puño contra su pecho. Tonto, ella murmuró. Siempre has sido el mejor hermano. Siempre has estado ahí cuando necesitabas estar. Estúpido, tú eras el que me leía cuentos en la cama. Tú y Jan fueron los que estuvieron allí para mí antes de que hiciera amigos. ¿De qué estás hablando? ¿De no estar nunca allí? No recuerdo que nunca no estuvieras allí con nosotros. Siempre has sido nuestro hermano. Ginger sintió que sus ojos se humedecían un poco al escuchar las palabras de Ruby mientras le devolvía el abrazo, acercándose a él mientras apoyaba su cabeza contra su pecho, pero luego Ginger sintió que una cabeza se apoyaba en su hombro, lo que lo llevó a girar para mirar a Jan. La chica todavía parecía en conflicto, pero como se había acercado lo suficiente como para apoyarse en él, no parecía tratarse de las palabras de Ginger. Dingus. Jan comenzó en silencio, su expresión nunca cambió. Soy yo quien debería disculparse. Te hice pasar por tanta como un mocoso. Sí, pero eso es porque eres mi hermana pequeña, sonrió Ginger mientras pasaba una mano por el cabello de Jan. Es una especie de trabajo, mi trabajo lidiar contigo y tus payasadas. ¿Es así como lo llamas? Jan lanzó una mirada divertida a Ginger antes de que su sonrisa vacilara. Oye, sobre lo que dijiste, sobre el incidente de la choza, Ginger sintió que su respiración se tensaba en su garganta mientras recordaba sus últimas palabras durante su última charla. ¿Tú, realmente quieres decir eso? Jan preguntó, lenta y cautelosamente, arrepentimiento y preocupación en su tono mientras lo miraba. Ruby también hizo una pausa y miró a Ginger, con el mismo nivel de preocupación en sus ojos. Ginger no dijo nada al principio, considerando cómo se sentía realmente acerca de lo que había dicho. La parte triste fue, no se sentía muy diferente con respecto al núcleo principal de lo que había dicho. Si lo mismo sucediera exactamente de la misma manera, sin ninguna de sus habilidades seguras, si fuera una cuestión de su vida y de proteger a sus hermanas, Ginger querría tomarlo sin dudarlo. La verdad del asunto era que Ginger no quería revivir nada que le recordara a Wonder. De cómo él fue el único que sobrevivió porque ignoró a todos los demás que estaban sufriendo para salvar su propio pellejo. No podría vivir consigo mismo si tuviera que soportar eso de nuevo. Si fuera su vida contra la de ellos, valdría la pena cada vez a sus ojos. Sin embargo, lo primero que había dicho, no quiero morir, y realmente no estaba pensando cuando dije eso. Sé que ambos se preocupan por mí. Entonces estaba siendo estúpido. Ginger les dijo. Maldita sea, le dijo Jan mientras envolvía un brazo alrededor de Ginger para devolverle el abrazo ella misma. Si alguna vez vuelvo a escuchar algo así salir de tu boca, te daré un puñetazo. Nunca digas eso, y nunca pienses que a nadie le importaría si tú. Jan no pudo terminar, el pensamiento la hizo retroceder internamente. Eres nuestro tonto hermano mayor. Por supuesto que te amamos. Nunca pienses lo contrario. Lo sé, dijo Ginger. Lo sé. Los tres se encontraron hablando un poco más, pero sobre cosas más mundanas, el aire a su alrededor era más ligero de lo que había sido. 2 abajo, 2 para ir. Hermanos, si cada charla iba a estar tan cargada de emociones como esa, Ginger no sabía cómo iba a pasar el día. Ginger encontró su oportunidad de hablar con la siguiente chica, su prima, un poco más tarde, cuando pasaban por los muelles. Encontró a Weiss mirando al otro lado del agua con una mirada distante en sus ojos. Al ver que Jan estaba haciendo un esfuerzo por hablar con su compañero en este momento y Zorra estaba permitiendo que Ruby se entregara un poco de su lado geek de armas, Zorra parecía mucho más divertida y genuinamente interesada en esa discusión mientras Ruby se descarrilaba al describir las funciones de Crescent Rose. Ginger se dirigió a la heredera de Schine y se inclinó sobre la barandilla mientras él estaba de pie junto a ella. Y el destino es algo gracioso, ¿no crees? Ginger se encontró preguntándole a la chica, quien dejó escapar una burla cansada o un resoplido en respuesta. Ciertamente es algo, murmuró Weiss. Nunca hubiera imaginado que nada de esto sucediera antes. Ni siquiera podría comenzar a hacerlo. Sí, yo tampoco. Ginger tarareó antes de volverse hacia ella. ¿Cómo están las cosas? Contigo y Blake, quiero decir. La expresión de Weiss se agrió de inmediato, su expresión se arrugó como si acabara de oler algo realmente asqueroso. Blake nos dijo que fue a disculparse antes de salir corriendo a luchar contra el colmillo blanco. ¿Es eso cierto? Sí. Lo es. Y. ¿Te lo dijo? Ella lo hizo. Entonces ya deberías saberlo, gruñó Weiss mientras apretaba los brazos cruzados, un odio ardiente ardiendo en sus ojos.
Weiss, Blake hizo cosas malas y estuvo con gente muy mala. Ginger reconoció. Pero ella quiere cambiar ahora. Realmente está tratando de compensar todo. Eso no significa que pueda perdonarla, dijo Weiss con los dientes apretados. No puedo simplemente fingir que ella no era una de ellas. Incluso si se fue, no puedo simplemente ignorarlo. No estoy diciendo que debas hacerlo. Les pido que la vean por lo que es y lo que está tratando de hacer en este momento. Ginger le dijo suavemente. No podemos culpar a todos los faunos que vemos por las acciones de los que nos lastimaron. Nos lo hacen a nosotros. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con ellos? Weiss siseó con frustración. ¿Por qué tengo que ser la mejor persona cada vez? Ginger se quedó en silencio por un momento antes de responder. Porque cada proceso comienza con un solo paso. El cambio solo ocurre cuando alguien también está dispuesto a cambiar. Blake hizo cosas malas, pero quiere cambiar ahora. Eso es algo bueno. No tienes que perdonarla por todo, pero cuando quieres ser mejor y compensarte, ¿no puedes darle la oportunidad de demostrar su valía? Creo que te sentirás mucho mejor si lo haces. Porque todavía quieres ser su amigo y compañero de equipo, ¿no? Por eso todavía estás tan enfadado, ¿no? Weiss no dijo nada en respuesta, pero su expresión se quebró, las llamas del odio se apagaron, lo suficiente como para revelar las emociones dolorosas que se escondían debajo de ella. Weiss se dio la vuelta para evitar que Ginger lo viera, pero aún así lo hizo, y verlo le dijo que no tenía intención de hablar más sobre el tema en este momento. Así que era hora de cambiar de marcha. Oye, ¿por qué te preocupaste tanto porque estuviera vivo? ¿Qué? ¿Qué eres? Weiss casi comenzó a gritar en un tono ofendido, pero Ginger levantó los brazos a la defensiva mientras la interrumpía. No quiero sonar malo ni nada. Es solo, no nos conocíamos muy bien, eso es todo. Ginger aclaró antes de darse la vuelta. Quiero decir, tenía miedo de volver a verte porque no sabía qué pasaría si algún Schneid descubriera que estaba vivo, no por ti específicamente. No esperaba que lloraras de alivio cuando descubrieras que todavía estaba vivo. Fue sorprendente. En el buen sentido. Pero todavía no lo entiendo. Weiss contuvo el aliento en su pecho mientras dejaba que las palabras de Ginger se sentaran con ella, antes de exhalar. Tú y tu familia fueron las primeras personas que realmente conocí además de mi familia en ese momento, explicó Weiss. Antes de eso, las únicas personas que había conocido eran mi madre, mi padre, Winter, Whitley y nuestro mayordomo, Klein. No había conocido a nadie más antes de los Graham. Weiss luego se apoyó contra la barandilla, recordando mientras reflexionaba sobre sus sentimientos sobre el asunto. Me molestó cuando recibimos la noticia sobre Wonder, y nunca pude dejar de pensar en eso cuando era más joven. Porque realmente quería volver a ver a tu familia. Porque me divertí, contigo y tu hermana. Y estaba enojado y triste, porque nunca volvería a tener la oportunidad de conocerte a ti o a tu familia. Supongo que por eso estaba tan feliz. Porque supongo que pensé que podría tener esa oportunidad ahora. Weiss luego se echó parte del cabello hacia atrás, haciendo todo lo posible por recuperar ese aspecto majestuoso, pero fallando debido a lo agotada que se veía. Pero esa fue solo una noción infantil de mi parte. Ya no tienes que obligarte a asociarte con mi familia. Si deseas pasar tiempo con tus hermanas, no me interpondré en tu camino. Estoy satisfecho, sabiendo que estás vivo y bien. Se las arregló para decir. Weiss, Ginger comenzó antes de volverse hacia ella, sacudiendo la cabeza con una mirada severa. Ustedes también son mi familia. No es una cuestión de tener que obligarme a hacer algo. Eres parte de mi vida ahora, y estoy bien con eso. De hecho, quiero que seas parte de eso. Weiss pareció desconcertado por su repentina declaración, mirándolo como si le hubieran crecido 2 cabezas más, pero Ginger lo ignoró mientras continuaba hablando. Esconderme de ti y de tu familia, haciendo que ni siquiera supieras que había sobrevivido, eso fue puro egoísmo de mi parte. No querer involucrarme en ese entonces era una cosa, pero ni siquiera informarles a todos que estaba vivo fue innecesariamente cruel. Ginger se reprendió a sí mismo y a sus acciones. Se hizo por miedo, pero eso no justifica nada de eso. El hecho es que te lastimé a ti y a tu familia todo este tiempo, y me acabo de dar cuenta de eso. Estaba tan feliz de que te alegraras cuando me encontraste. Me sentí cálido, sabiendo que todo este tiempo que pasé preguntándome si me odiarías o me resentirías no tenía sentido porque te preocupabas por mí a pesar de todo. Me alegré. Entrar en mi tienda ese día era lo que necesitaba, y me ayudaste a darme cuenta de lo que había estado haciendo hasta ahora.
Luego, tal como lo había hecho con sus hermanas, Ginger acercó a Weiss mientras la rodeaba con un brazo para abrazarla. Por favor, no te culpes por lo que sucedió y no trates de esconderte de mí. Estoy feliz de ser tu primo. Fue injusto de mi parte hacerte pasar por todo esto, así que déjame compensarte. Puede que me convierta en un dolor molesto para ti, pero, déjame estar ahí para ti. Los dos seguimos siendo familia, a pesar de todo, ¿verdad? ¿De verdad estás de acuerdo con eso? Weiss preguntó en voz baja. Lo estoy. De hecho, yo, tampoco me importaría que le contaras a tu familia sobre mí. Ginger le dijo. Tengo mucho que compensar, para todos ustedes. Ya no planeo huir. Es hora de que siga adelante. The Wonder. Weiss no pudo contener la pequeña y débil risa que salió de su garganta en ese momento. Realmente eres otra cosa. Nada como lo imaginé. Habló en un tono que tenía un ligero cariño. En el buen sentido, espero. Ginger sonrió. Vamos a conocernos mucho más, ¿de acuerdo? Y si alguna vez necesitas algo, estaré allí. No volveré a desaparecer. Eso es una promesa. ¿Una promesa, HM? Weiss repitió la palabra antes de que una sonrisa se deslizara por su rostro. Te haré cumplir con eso. Espero que lo hagas, respondió Ginger. Y recuerda, no soy el único aquí para ti. Tienes un equipo de amigos que también estarán ahí para ti. Si los dejaras. Confía en mí. Se siente más agradable tener a alguien a tu lado que alejarlo. ¿Y es realmente tan simple? Preguntó Weiss. No. Eso es lo que lo hace difícil. Pero si alguien puede hacerlo, eres tú. Porque eres súper fuerte. Ginger le mostró una sonrisa confiada. Y si estás dispuesto a darme otra oportunidad, ¿no puedes darle una a Blake también? Y eres mucho más terco con esto de lo que pensaba. Weiss resopló levemente. Está bien. Supongo que puedo intentarlo. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Ginger frotó la espalda de su primo para consolarlo. Y das abrazos muy agradables, murmuró Weiss, una extraña calma se apoderó de ella mientras se inclinaba hacia el abrazo de Ginger, envolviendo sus brazos alrededor de su prima y ocultando su cálida sonrisa. Me lo han dicho a menudo. Ginger sonrió alegremente mientras le devolvía el abrazo. 3 abajo, 1 para ir. Ginger tuvo su última oportunidad cuando se dirigían a cenar. Se había ofrecido a pagar la comida, y Ginger se encontró a solas con Blake después de que Zorra arrastrara a las otras chicas delante de ellas, proclamando que tenían que encontrar el mejor restaurante de la ciudad, ya que él lo estaba pagando con su dinero. Ginger sabía que era para darle tiempo para hablar con Blake, pero Dios, si no estaba bromeando, tal vez su billetera finalmente comenzaría a llorar. Blake no parecía del todo cómodo con estar a solas con Ginger, ni Ginger podía decir realmente que era diferente. Aún así, los dos también tenían que hablar, y esta charla tenía que ser un poco menos suave. Blake. Espero que te hayas dado cuenta de lo estúpido que fue lo que hiciste. Ginger reprendió levemente a la chica, quien se estremeció cuando se volvió para mirarla a los ojos. Realmente aprecio que se esfuerce por disculparse por sus acciones y por apoyar su, viejos asociados, dijo Ginger, no queriendo llamar al colmillo blanco por su nombre en caso de que alguien a su alrededor se enterara. Pero salir a pelear con ellos solo contigo y otro estudiante. Eso fue imprudente. Deberías alegrarte de que tus amigos vinieran a ayudarte. Me estaba preocupando hasta entrar en pánico después de que te fuiste, y fue solo después de recibir una llamada de Jan después de que todo estuvo dicho y hecho que finalmente pude relajarme. Lo siento, pero tenía que hacerlo, le dijo Blake. Yo, tengo que arreglar las cosas. Tengo que compensar todo lo que he hecho. Por todo lo que les ayudé a hacer. Lo entiendo. De verdad, lo hago. Pero trata de entender cómo se sienten las personas que te rodean. Te fuiste sin previo aviso. Escuché de mi hermana que te buscaron durante más de 12 horas. Tienes personas que se preocupan por ti a pesar de lo que has hecho. No hay necesidad de apresurar las cosas. Pero si no actúo ahora, ¿cuándo debería hacerlo? He pasado toda mi vida trabajando por una causa que creó más dolor del que detuvo. ¿Cómo puedo deshacer todo eso si no hago algo? Preguntó Blake, con la voz quebrada por la vergüenza. Blake, ¿no lo ves? Ya lo has hecho. Ginger señaló mientras se acercaba a la chica. Decidiste por ti mismo que querías cambiar. Que querías ser mejor de lo que te enseñaron y de lo que te rodeaba. Eso significa más para mí que cualquier otra cosa, porque sé lo difícil que es querer cambiarse a uno mismo. Ya diste un gran paso al dejar atrás a esas personas, y ahora has dado otro al querer corregir tus errores.
Eso requiere un tipo raro de fuerza, creo. Pero también eres un adolescente. Un estudiante. Un niño. No puedes cambiar todo por tu cuenta. Eso es arrogancia, poner todo eso sobre tus hombros. Ginger le dijo, pensando en su primer intento desastroso de interpretar el papel de Fan Hunter. No se puede cambiar el mundo de la noche a la mañana. Diablos, ni siquiera puedes cambiar las opiniones de algunas personas dentro de varios años de intentarlo. Lo que importa ahora es que sepas lo que quieres hacer. ¿Y tú? Sí. Por supuesto. Entonces sigue aferrándote a ese deseo. Ese impulso. Y trabaja lentamente hacia ello con las personas que te rodean. Tienes varias personas que quieren ayudarte, Blake. No hay necesidad de hacerlo solo. Ginger señaló. Blake parecía vacilante, desviando la mirada mientras la duda se deslizaba en su expresión. ¿Pero realmente puedo permitirme esperar? ¿Realmente puedo arrastrar a otros a esto? No es cuestión de esperar o arrastrar a otros a algo. Todo es un proceso. Tratar de forzar las cosas para que vayan más rápido es como nos metimos en este lío en primer lugar, ¿verdad? Preguntó, pensando en el colmillo blanco mientras hablaba. ¿Y has hablado con tus amigos? ¿Tus compañeros de equipo? Estoy seguro de que no les importaría. Todavía, Blake murmuró antes de detenerse. Oye. Si realmente quieres hacer algo en este momento, piénsalo. ¿Qué es lo que puedes hacer ahora mismo? Sin exagerar, quiero decir. Eres solo una persona, y no me importa si eres la hija de su ex líder o lo que sea. Una sola persona no puede hacer todo por sí misma. Así que, pregúntate. ¿Qué es lo que puedes hacer ahora mismo? ¿En este mismo momento? Blake no respondió, y Ginger realmente no esperaba que lo hiciera. Descubrir la respuesta a esa pregunta sería difícil para cualquiera, especialmente para alguien con metas elevadas y la carga del arrepentimiento y la culpa. Así que Ginger le dio unas palmaditas en el hombro para tranquilizarla. Piénsalo. Y mientras lo piensas, disfruta del tiempo que tienes con tu equipo. En Beacon. No durará para siempre, pero podría darte la oportunidad de resolver cosas como esa. Sugirió Ginger. ¿Y está realmente bien? Los chicos malos no esperarán hasta el día de la graduación para hacer cosas malas. Dijo Blake. Es cierto, pero hay una forma correcta y una forma incorrecta de hacer lo correcto. Incluso si salieras ahora mismo a solucionar todos los problemas del mundo, eso no significa que los arreglarías todos o que serías capaz de manejar todos esos problemas. Es por eso que estás en Beacon en primer lugar, ¿no es así? Su trabajo, en este momento, es aprender y prepararse para que pueda manejar a estas personas de la mejor manera posible, y mientras aprende, las personas que lo rodean estarán allí para detener a esos malos en su nombre. Hay muchos otros cazadores aquí. No hay razón para que resuelvas todo ahora mismo antes de que cenemos hoy. Eres más optimista de lo que pensaba. Blake tarareó. Es difícil no estarlo cuando sé que hay muchas personas que me apoyan, murmuró Ginger en voz baja sin pensarlo mucho. Y yo también quiero cambiar. Ginger no estaba segura de si la chica de negro lo escuchó, pero asintió con la cabeza cuando su expresión se volvió más ligera. Eres una persona amable, Ginger. Blake logró una pequeña sonrisa. Yo no diría eso. Yo soy el que les causó a ustedes 4 chicas un montón de problemas. Estoy tratando de compensarlo a mi manera, supongo. Ginger se pasó una mano por el cabello. Creo que eso es exactamente lo que te hace amable. Blake señaló. De verdad. Tomarse un tiempo de su día para tratar de consolarnos a todos, hablar con cada uno de nosotros y asegurarnos de que estamos bien después de lo que sucedió, ¿qué otra cosa lo describiría? ¿Era tan obvio? Preguntó Ginger. Un poco. Era fácil ver cuando seguías abrazando a los demás. Blake sonrió. Vaya. Eso significa que yo también tengo que abrazarte. Ginger se rió. No me importa. Después de todo, tus 3 compañeros de equipo dicen que doy excelentes abrazos. Tal vez otro día. Blake se rió. Démonos prisa y pongámonos al día con los demás. Sí. Con suerte, no han encontrado un lugar que sea tan malo para mí. Ginger refunfuñó cuando comenzaron a caminar, pero luego se volvió hacia Blake con una mirada pensativa. Sabes, esta es solo mi opinión, y perdóname si estoy siendo tachuela, pero no tienes que usar ese lazo. Eso hizo que Blake se detuviera, mirándolo con incredulidad apagada como si acabara de hablar un idioma alienígena. Quiero decir, si te preocupa lo que otras personas pensarán de ti, bueno, ¿a quién le importa? Ginger se encogió de hombros. Son solo personas. No es como si molestara a nadie que importara, ¿verdad?
Preguntó mientras miraba hacia dónde habían ido las chicas. Eres quien eres. No creo que nadie deba ocultar ninguna parte de sí mismo por el bien de los extraños. ¿Y no te molestaría? Preguntó Blake. Si lo hiciera, sería mi culpa que me moleste. Es algo en lo que estoy trabajando actualmente. Ginger respondió. Yo también tengo mucho trabajo por hacer. No dejaré que un fauno manche mis experiencias ahora. Blake continuó mirando a Ginger por un momento más. Y luego, lo pensaré. Ginger sintió que su sonrisa se hacía un poco más grande en ese momento. Cuando Ginger abrió los ojos, se encontró de nuevo frente a la cabaña nevada que lo persigue. Estaba de vuelta en su pasado. De vuelta en el pueblo nevado. De vuelta en Wonder, la forma que tomó su mundo interno. Por alguna razón, mirar la casa de su infancia no le molestaba tanto como antes. Ginger dejó escapar un suspiro tenso. El día había terminado, pero aún le quedaba una cosa por hacer. Entonces, sin perder más tiempo, entró en la cabaña. Allí, esperándolo en la sala de estar de la casa, estaban sus 3 sirvientes. Berserker estaba en el mismo lugar en el sofá en el que había estado la última vez, reclinado con los pies apoyados en el reposapiés. Assassin, o su representante, Asako, estaba en la pared del fondo, apoyada contra ella mientras mantenía la mirada alejada de cualquiera, su máscara de calavera ocultaba cualquier emoción que estuviera sintiendo. Lancer ahora también estaba allí, en una silla a un lado, sentado derecho con sus musculosos brazos cruzados. Ahora tenía el yelmo puesto, por lo que Ginger solo podía ver el blanco de sus ojos debajo. Ginger sintió que su garganta se tensaba y su respiración se detenía cuando entró, todos los ojos se posaron en él. Siguió moviéndose a pesar de eso, encontrándose con todas sus miradas mientras se sentaba en su asiento frente a todos ellos. ¿Querías hablar con nosotros, maestro? Lancer insinuó. Sí. Ginger asintió antes de volverse hacia Berserker y Assassin. Assassin todavía no lo miraba, y Berserker, Ginger no podía ver sus ojos con sus gafas de sol, pero parecía tenso, considerando que estaba callado. Los nervios de Ginger estaban empezando a afectarlo gracias a eso. Pero aún así, necesito disculparme con ustedes dos también, les dijo Ginger antes de inclinarse ante ellos. Los decepcioné a los dos y los traté horriblemente. Te traté como basura que podría tirar. Lo siento. Les fallé a ustedes dos. Como persona, amigo, aliado y maestro. Ginger mantuvo la cabeza gacha, preparándose para lo que viniera después. A pesar de estar listo para lo peor, no esperaba que Berserker se levantara y pusiera una mano pesada sobre el hombro de Ginger. Cuando Ginger volvió a mirar hacia arriba en respuesta, todo lo que vio fue una sonrisa proveniente del asesino Oni. Todos cometemos errores, jefe. No puedo culparte por nada de eso. Especialmente no cuando eras absolutamente dorado en esa última batalla. Berserker sonrió salvajemente. Lo hiciste muy bien, jefe. Tropezaste un poco allí, pero ahora lo estás haciendo bien. No te abandonaré solo por eso. Y gracias, Berserker. Ginger le ofreció una débil sonrisa al hombre más grande. Luego se volvió hacia Assassin, que aún no se había movido. ¿Y asesino? El viejo de la montaña no respondió de inmediato. Su lenguaje corporal era completamente mudo, en realidad, y con esa máscara, era imposible saber exactamente lo que estaba pensando, pero Ginger podía imaginar la ira que escondía esa máscara de calavera. Esa expectativa solo hizo que doliera más cuando Assassin finalmente habló. Faltaste a tu palabra. Pronunció en voz baja, pero bien podría haber apuñalado a Ginger en el costado. No había ira en su voz. Solo decepción y una pizca de traición, y eso lo hizo mucho peor que si ella hubiera estado enojada con él. Lo hice. Ginger no discutió. Assassin luego miró hacia arriba, fijando sus ojos enmascarados con los de Ginger. Acordamos ayudarlo porque nos dijo que tenía la determinación de llevar a cabo su misión. Nos dijiste que eras consciente de los riesgos y que estabas dispuesto a enfrentarlos a pesar de todo. Por eso te prestamos nuestro poder. Tener que sentarnos aquí, incapaces de hacer nada mientras arrojas esa determinación, esa promesa, con todos nosotros junto con ella, ¿cómo podríamos no pensar que simplemente estábamos siendo usados, tal como nuestro maestro anterior nos había usado antes? Estamos hablando ahora mismo como cortesía. Hay muchos de nosotros en este momento que deseamos ya no ayudarlo en este esfuerzo. Ginger no dijo nada mientras Assassin hablaba sobre sus quejas. ¿Qué podía decir? Todo lo que ella decía era cierto, y él pensó que ella y sus otros yo estarían legítimamente molestos por lo que había hecho.
Berserker era una cosa, pero con alguien tan severo y serio como Assassin, este era el resultado esperado de traicionar su confianza. Luego, increíblemente, Assassin tomó su máscara y se la quitó. Ginger dejó escapar un jadeo audible cuando se quitó la máscara de calavera, revelando el rostro sombrío y sin raspar de Asako, sus ojos gris piedra bajos mientras su boca estaba fruncida. Ginger Graham, comenzó. ¿Por qué deberíamos nosotros, el Hassan de las 100 personas, servirte como tu sirviente? Tenía que decir algo. Asesino, no, Asako le estaba dando esta oportunidad de defender su caso. Tenía que soportarlo, pero Ginger no pudo formar las palabras correctas. No pudo presentar ningún argumento ni ningún caso creíble y convincente para su lado. En cambio, se encontró diciendo, no deberías. No tienes ninguna razón para hacerlo. Dijo Ginger, las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlo mejor. He sido un maestro terrible, y te usé. Tienes razón en no querer que se aprovechen de ti de nuevo. Tienes razón al dudar de mí. No te he dado ninguna razón para no hacerlo. Pedirte que sigas ayudándome sin poder ofrecer nada a cambio sería increíblemente egoísta de mi parte. No puedo ofrecerles nada, a ninguno de ustedes. Pero aún así, a pesar de eso, tengo que preguntar. Por favor, préstame tu fuerza. Preguntó Ginger, encontrándose con la mirada de Asako. No puedo prometer nada. No es que vaya a ser mejor o que no te vuelva a defraudar. Pero me dedicaré a ser un mejor maestro. Para ser mejor. No estás obligado a ayudarme, incluso si eres un servant, pero si decides volver a confiar en mí, haré todo lo posible para asegurarme de que no te arrepientas. Habiendo dicho su parte, Ginger esperó a que Asako respondiera, y gracias a que se había quitado la máscara, pudo ver el cambio en su expresión facial al instante. Su rostro, apretado. Con conflicto. Era extraño ver a la confiada y fría Asako, una pieza del Hassan de las 100 personas, parecer sin palabras. En realidad, la atmósfera en la habitación se sentía menos tensa y más como si no estuviera en alguna broma, ya que Berserker todavía estaba sonriendo como un loco y, diablos, incluso Lancer se estaba riendo. Tú, Asako comenzó antes de que su cuerpo se relajara mientras suspiraba. ¿Por qué debes ser tan sincero? ¿Eh? Ginger inclinó la cabeza, pero fue entonces cuando Berserker se rió mientras movía hacia donde estaba Asako y le daba unas palmaditas en la espalda. Bueno, fue más como una bofetada con la forma en que casi la derriba con ese golpe. Será mejor que lo dejes. No creo que ni siquiera tú puedas decir que no a eso. Berserker sonrió. De hecho, dudo que hayas visto ese tipo de respuesta de él. Lancer asintió divertido. Probablemente hizo esto mucho más difícil de lo que planeaste, Tranquilo. Ustedes dos. Asako apretó los dientes mientras se concentraba en la pobre y confundida Ginger. Ginger, nosotros, los 100 personas, todavía estamos a tu disposición. ¿Lo eres? Ginger parpadeó. Sí. También nos comprometimos y no retiraremos nuestro juramento. Ella respondió. Sin embargo, lo que dije acerca de que algunos de nosotros no queremos servirte es cierto. Así que, te vigilaremos. Dices que te dedicarás a hacerlo mejor. Si parece que está fallando en ese sentido, no se equivoque. Estaremos allí para asegurarnos de que esté al tanto de ello. Ginger miró a la mujer de piel oscura antes de que su expresión se iluminara, su pecho se hinchó de emoción. Te haré cumplir con eso, dijo Ginger. Es una promesa. Sí. Una promesa. Asako repitió con un asentimiento, una pequeña sonrisa formándose en sus labios morados que Ginger logró captar antes de ponerse la máscara una vez más. Entonces, si eso es todo, me dirigiré a nuestra habitación y hablaré con las otras personas. Ginger comenzó, el nerviosismo se apoderó de su voz. ¿Podría venir contigo? Yo, también quieren hablar con todos sus otros yo. ¿Tú, quieres hablar con ellos? ¿Todos? Asako parecía atónita mientras miraba a Ginger. Yo, nunca he hablado con ninguno de ellos. El único que conozco eres tú, Y. Eso no me parece correcto. Ginger explicó. Sé que hay 100 de ustedes, y no es realista para mí conocerlos a todos como los conozco a ustedes, Berserker o Lancer, pero, ¿son ustedes, no? No, quiero arrepentirme más de las cosas, así que si quiero ser un maestro adecuado, ¿no debería ser este el primer paso? Y eres un tipo de maestro muy extraño y diferente, señaló Asako. ¿El tipo bueno de extraño y diferente? Preguntó Ginger en un tono esperanzado. Eso está por verse. Asako dejó escapar una risita divertida mientras le hacía un gesto a Ginger para que la siguiera.
Ven. Si realmente quieres conocerlos. Ginger sonrió mientras se levantaba y la seguía a la habitación de Assassin dentro de este lugar. Todo fue simple, pequeños pasos. Pequeñas piezas en el gran esquema de las cosas, pero todo fue un proceso. Ginger todavía no estaba segura de quién era Ginger Graham o incluso quién se suponía que era esa persona. Pero seguiría caminando por este camino y lo descubriría. Recogería los pedazos que perdió en su estancamiento y seguiría avanzando. Hasta el día en que pudo responder quién era Ginger Graham con orgullo, todo lo que pudo hacer fue seguir moviéndose. Y mientras lo hacía, no se dio cuenta de que algunas de las tarjetas que llevaba apenas comenzaban a brillar. A/N. Ginger da los mejores abrazos de todos estos personajes. Cambiar de opinión. Ruby es probablemente igual de bueno, y probablemente de ahí lo obtiene jajaja. Esperaba que este capítulo fuera más pequeño y tardara mucho más en salir. Luego se me ocurrió el diálogo para esa escena con Tai al principio, y aunque sabía que quería esta escena, cuando obtuve los detalles de lo que se dijo, en realidad me emocioné un poco y luego no pude dejar de pensar en este capítulo. Luego me di cuenta de que podía encajar todos los ritmos emocionales que quería hacer después del último capítulo en un solo capítulo, y boom, aquí estamos. Dios, me encantan los capítulos centrados en personajes y con muchos diálogos como este. El próximo capítulo será divertido, considerando que será como un montaje de entrenamiento con Ginger siendo golpeada y arrojada como una muñeca de trapo por la coqueta dama de los gatos, tal vez. Será muy divertido.